Si ya lo saludaste, ve ocupando tu lugar. ¿Cuántos se alegran de estar aquí? Sí, Luismi, solo Luismi. Don César, ¿cuántos se alegran de estar aquí? Usted y yo tenemos que alegrarnos de venir a la casa de Dios por una sencilla razón, porque lo necesitamos a Él y a su palabra para que nuestra vida pueda producir fruto. Porque nuestras fuerzas en nuestra humanidad no podemos hacer nada bueno, porque nuestra naturaleza es mala, es pecadora. Pero Dios y su palabra nos ayuda, nos enseña, nos instruye, nos alienta y nos corrige para que en esta vida podamos dar fruto. Amén, ¿sí? Así que yo los voy a invitar a que se sienten por aquí delante. Pueden ocupar los dos lugares. Es importante porque hoy vamos a hacer una cosa especial. Así que si los invito a que se puedan sentar, gracias por su obediencia. Dios es bueno. Sí. Gracias, José. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mejor. Más cerquita los veo mejor, ¿eh? Si alguien le preguntara a usted, si hoy mueres, si hoy partes de esta tierra, ¿qué es lo mejor que le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué es lo mejor que le vas a dejar a tus generaciones? Si tienes hijos, claro está, a tus hijos, a tus nietos y a toda tu descendencia, ¿qué es lo mejor que le vas a dejar? ¿Qué es lo más importante que le vas a dejar? Y si no tienes hijos, pues ¿qué es lo mejor que le vas a dejar a tu entorno? Aquellas personas que te rodean y que te ven a ti y que te toman como referente para sus vidas. Así que piensa en eso, porque es importante que lo tengamos claro y hoy vamos a estar viendo y aprendiendo a la luz de la palabra de Dios qué es lo más importante en nuestra vida. Así que vamos a hacer durante 5 minutos, tal vez 4 minutos, una pequeña, no le quiero llamar dinámica porque no lo es, pero un pequeño ejercicio de prioridades. Así que todos los hombres me gustaría que se reunieran en un lugar y todas las mujeres en un lugar. Van a ser 3, 4 minutos para poder avanzar con el mensaje. No se preocupe que luego se va a volver a juntar a su mujer, a su esposa. Y si mejor, bueno, cosas que puedan hablar entre ustedes. Pueden hacer un corrillo como quieran, las mujeres igual. Y se trata de lo siguiente. ¿Sí? Sí, hola. 2. Bien, no vamos a tomar mucho tiempo, hombres y mujeres. Y atiendan un momento a lo que les voy a decir. Como estamos en la era de la tecnología, hoy no he traído folios ni boli porque hoy en el móvil, en el blog de notas, podemos escribir. Escuchen bien, 5 cosas. Entre ustedes, en 3 minutos, y entre ustedes en 3 minutos, escriban, una de ustedes escriba 5 cosas que todas ustedes o la mayoría de ustedes consideren que es lo más importante que le pueden dejar a su descendencia. O que es lo más importante para su casa, mejor, para su familia. 5 cosas priorizadas. Número 1, la más importante. Número 2, 5 cosas que ustedes consideren que es lo más importante para sus casas, para sus familias. Tiempo. Así que tienen 3 minutos para que puedan llegar a un acuerdo de opiniones o por mayoría. Recuerden que es prioridades, es priorizadas, lo que consideren más importante. Y así hasta ocupar la número 5.
¿Qué será? ¿Qué será? Quedan 2 minutos. 2 minutos. Un minuto, intenten participar todos. Todos a expresarse. Un minuto. ¿Sí? Por ahí, ¿tenéis 5 y 5? Ok. A ver, un lector de los hombres y una lectora de las mujeres. Ajá. Pero en español, Giovanni, ¿vale? Vale, pues pasar por aquí los dos y vamos a ver qué habéis puesto cada uno. Sí, sí. Sí, A ver, los Aló, hombres. aló. sí. A ver. El punto número 1 para nosotras algo muy importante es el testimonio que podemos dejar. Vale. El testimonio. Punto número 2. No, espera, primero da tus A ver, 5. a ver, a ver. Punto número 2. La palabra de Dios. Ok, testimonio, La palabra. enseñanza de la palabra. Tercero, Tercero, la oración. oración. Cuarto, valores espirituales. Vale, eso es muy amplio. Quinto, Quinto, el amor y el servicio. bien, A los entonces demás. son testimonio, palabra de Dios, oración, valores espirituales, amor y servicio. Y a ver, los hombres. Nosotros hemos decidido, pues, el primer punto, pues, los caminos de Dios, dejar como testimonio. El segundo, los valores cristianos. El tercero, una identidad. El cuarto, un perdón. Y el quinto, una educación global, tanto cristiana como secular. Ok. Vale, ok, haber repetido testimonios los dos. Ok, podéis tomar asiento y podéis volver cada uno a vuestros lugares, dejar las sillas colocadas ya de paso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, venga, vamos a tomar asiento para que no nos coja la noche. Solo tenemos hasta las 10, así que... Bien. Ok, ¿estamos? ¿Sí? Estamos. Vale, lo que ustedes han dicho está bien, ¿ok? Porque todos necesitamos dejar un buen legado a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestro entorno, a nuestra familia, cuando nos toman como referentes. Pero hay una cosa, la primera de ellas, que debe ser la más importante, que no la han colocado en ninguno de los dos grupos y que vamos a verlo ahora a la luz de la palabra. Sí, así que acompáñame en tu Biblia, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2, y si no lo vamos a leer en pantalla, vamos a poder ver qué es aquello tan importante para nuestra vida y para dejar como legado a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Lea conmigo, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel
lamentaba en pos de Jehová. Lea conmigo nuevamente este pasaje. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, diga conmigo 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cierre sus ojos, Padre. Hemos abierto tu palabra, Señor, y por ella somos nosotros bendecidos, oh Dios amado. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que en esta tarde tú puedas, Dios, abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento a tus escrituras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, 20 años, toda la casa de Israel, o sea, toda la nación de Israel, lamentando en pos del arca de Jehová. Ahora vamos a entrar un poco en el contexto de este versículo y por qué durante 20 años toda la nación de Israel estuvo lamentando por el arca de Dios. Como usted sabe, el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto 430 años, estuvo esclavo, flagelado, obligado a trabajar sin dignidad, pasándolo súper mal. Allí estuvieron cautivos 430 años como esclavos. ¿A quién le gusta ser esclavo? A nadie, excepto el ser esclavos de Cristo, por supuesto. Pero 430 años esclavos en esa esclavitud sin esperanza de un mañana mejor, sin la esperanza de un futuro mejor. Pero Dios escuchó su clamor, los sacó de Egipto por mano de Moisés, los llevó en dirección a la tierra prometida, pero durante 40 años estuvieron vagando por el desierto, dando vueltas en el desierto. Tardaron 40 años en llegar a Canaán cuando tenían que haber tardado 11 días. 11 jornadas tenían que haber tardado desde Egipto hasta Canaán, pero tardaron 40 años. 40 años de rebeldía, 40 años de desobediencia, 40 años de añorar Egipto, o sea, increíble, de añorar la esclavitud, 40 años de volverse en contra de Dios, 40 años de quejarse, 40 años de tantas cosas. Y aún en medio de eso, Dios fue bueno con ellos, los proveyó, les dio el maná, les dio agua de la peña, hizo que sus vestiduras y su calzado no se desgastara. Pero en medio de esos 40 años, Dios le dio a Moisés varias instrucciones. Le dio los 10 mandamientos, por un lado, pero también le dio el diseño del tabernáculo, aquella tienda de campaña que ellos debían levantar en el desierto, donde Moisés entraría a consultar al Señor, a hablar con Dios, porque no tenían un templo todavía. Pero dentro del tabernáculo estaba lo más sagrado, diga conmigo, lo más sagrado para la nación de Israel, que era el arca del pacto. El arca del pacto. Cuando Moisés iba a sacar a Israel de Egipto, le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Para Israel lo más valioso, lo más importante era la presencia de Dios. Pero en ese contexto histórico y en ese contexto de ellos, cultural, la presencia de Dios se representaba en el arca del pacto. Así que voy a llamar por aquí a 2 hombres fuertes, valientes, esforzados, que me quieran ayudar por un momento a levantar aquí este cofre, ¿sí? ¿Quién? Dos hombres, o 4, mejor 4. Así representamos a los sacerdotes que llevaban el arca del testimonio, sí. ¿Ve? Falta uno. Vamos a cogerla cada uno de una esquina y levantarla sobre los hombros. Muy bien, poneos de frente a la congregación. Eso es, Guillermo. Ahí, vale, ahí está bien. La presencia de Dios en la antigüedad, en la historia del pueblo de Israel, está representada y simbolizada por el arca del testimonio, también conocida como el arca del pacto. Esa arca era de madera recubierta de oro puro, tenía sus querubines encima y tenía dentro 3 cosas: el maná, las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que reverdeció. Para Israel, que el arca estuviera con ellos era lo más importante, porque se sentían seguros, se sentían protegidos, se sentían cubiertos por Dios, sabían que eran el pueblo elegido, que era el pueblo que Dios había escogido para ellos, o sea, para Él, para glorificar su nombre. Y mientras tuvieran el arca,
tenían la presencia de Dios con ellos y las naciones vecinas, las naciones enemigas temían a Israel porque el arca estaba con ellos. Así que allí en el desierto, Dios le dice a Moisés que levante el tabernáculo de reunión y dentro está el arca del pacto. Pero ocurrió algo trágico, algo que no tenía que haber ocurrido. Israel entró a Canaán, poseyó el territorio, conquistó Jericó, luego perdió en Jai, pero luego conquistó toda la nación de Canaán, porque Dios estaba con ellos. Y en una de esas batallas, o mejor dicho, en un momento concreto de su historia, algo nefasto ocurrió con el pueblo de Israel. Pero antes de decirles qué ocurrió, voy a decirles por qué ocurrió. Y es que ustedes saben que después de que entran en Canaán, empieza el periodo de los jueces, por eso tenemos en la Biblia el libro de los jueces, y al final del periodo de los jueces, en esos años de buscar a Dios, Dios bendecirlos, olvidarse del Señor, pasarlo mal, arrepentirse, volver a buscar a Dios, Dios bendecirlos, y así un ciclo de muchos años en el periodo de los jueces. Pero al final del periodo de los jueces, la Biblia nos dice que había un sacerdote llamado Elí, que tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Pero este sacerdote, este hombre, ya estaba mayor, ya tenía muchos años y no se había encargado de corregir las faltas de sus hijos. Y había permitido que sus hijos ejercieran el sacerdocio de una forma profana, de una forma impura, de una forma pecaminosa, pues Ofni y Fines, hijos de Elí, se acostaban con las mujeres a las puertas del templo y robaban de lo sacrificado a Dios, de los holocaustos, cogían las mejores partes para ellos y profanaban el tabernáculo de reunión, profanaban el nombre del Señor. Pero el arca seguía estando con ellos. La presencia de Dios teóricamente seguía estando con ellos, porque para ellos era lo más importante. ¿Entendemos el concepto del arca? ¿Para dejar sentar a estos hombres o los tenemos aquí toda la prédica? No, dejarla allí. Gracias. Ahora bien, mire, nadie podía entrar al lugar santísimo. El tabernáculo tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, detrás del velo, se encontraba el arca. Solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta donde estaba el arca, porque hacía la expiación por los pecados del pueblo. Ahora, escúcheme bien, en esa travesía por el desierto, Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo y el arca, porque quería depositar simbólicamente su presencia en el arca del testimonio. Ahora, ocurrió que Israel salió a la batalla contra los filisteos en una ocasión y perdieron la batalla. Perdieron esa batalla y volvieron tristes, cabizbajos a su tierra. Y entonces se les ocurrió la grandiosa idea de decir: traigamos el arca del testimonio, traigamos el arca del pacto a donde estamos para que podamos vencer en batalla. Y mandaron a los levitas a traer el arca del testimonio. Y cuando los filisteos escucharon que el arca de Dios estaba con Israel, temieron en gran manera. Pero se dijeron ellos a sí mismos: esforcémonos. Y salieron a la batalla otra vez contra el pueblo de Israel, y otra vez Israel perdió la batalla. 30,000 hombres murieron en aquella batalla. Pero eso no es lo trágico, hermanos. Lo trágico fue que los filisteos robaron el arca del pacto. Se llevaron lo más preciado. Se llevaron lo más importante que el pueblo, que la nación de Israel tenía. Se llevaron el arca del pacto. Ahora imagínense cómo se pudo haber sentido el pueblo de Israel por ese suceso trágico para ellos. ¿Se sintieron bien? ¿Habrán lamentado? ¿Habrán llorado? ¿Se habrán puesto muy tristes? ¿Habrán valorado entonces el arca?
Se llevaron el arca porque Dios ya no estaba con ellos. Tenían el arca, pero no tenían presencia. Tenían el tabernáculo, tenían el arca del testimonio, pero ya no tenían presencia de Dios. Ya Dios no estaba con ellos. Ya Dios no estaba con ellos por causa del pecado que había. Desde el sacerdocio de los hijos de Elí hasta la inmoralidad que se había metido en medio de la nación de Israel, pues los israelitas, siendo el pueblo de Dios, se habían ido detrás de los dioses de las naciones vecinas. Habían empezado a adorar a los Baales y a la imagen de Acera. Se habían ido detrás de otros dioses, siendo la nación elegida por Dios. Y el arca llegó a los filisteos. A los filisteos les fue muy mal por haberse robado el arca, pues se les ocurrió la grandiosa idea, y los estoy metiendo en el contexto, de tomar el arca de Dios y meterla en el templo de su dios Dagón, meterla en el templo de ese ídolo al que ellos adoraban. Pero ocurría que cuando amanecía, el ídolo amanecía tirado en el suelo con la cabeza hacia abajo, y los filisteos volvían a meter el arca y a poner a su Dios, y al otro día amaneció el ídolo con la cabeza cortada y las manos cortadas, porque Dios demuestra que Él es el único Dios, el único soberano, el único que es el todopoderoso. Y les fue mal a los filisteos. Empezaron a mover el arca de ciudad en ciudad, pero allí donde llegaba el arca, a territorio filisteo, les iba mal, porque la presencia de Dios no puede estar en lugares pecaminosos, en lugares impuros, en lugares profanos, en lugares que no son los que Él ha establecido para su presencia. Y dio vueltas el arca por territorio filisteo hasta que llegó hasta esa ciudad de Kiriat Jearim. Así que ponme por favor el versículo, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Esta ciudad de Kiriat Jearim ya era territorio israelita. Ya pertenecía al pueblo de Israel, pero sabe, en lugar de alegrarse, ¿qué dice ese pasaje? Que toda la casa de Israel lamentaba en pos de la presencia, o sea, en pos de Dios, en pos de Jehová. Y usted y yo podríamos pensar, pero ¿por qué? Si volvió el arca, tendrían que haberse alegrado, tendrían que haberse regocijado, tendrían que haber estado contentos, pero no fue así, porque sabían que Dios los había dejado, que ya no contaban con la presencia de Dios por causa del pecado que habían cometido adorando a otros dioses. Ahora, ¿qué es lo más importante en su vida? ¿Qué es lo que usted más valora? ¿Qué ocupa el primer lugar en su corazón? Y quiero que sea sincero con usted mismo. ¿Qué es lo más importante? Porque sé que como cristianos tenemos una respuesta automática. Dios es el primero en mi vida. Y ojalá sea así de verdad en todos nosotros. Pero si no, pensemos bien, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? 20 años estuvo el arca otra vez en el territorio de Israel, pero ellos lamentaban. Ellos lloraban porque ya Dios no estaba con ellos. Ya el arca estaba vacía. Y sabe, la palabra arca, aparte de significar en el hebreo una caja, también significa un ataúd. También tiene esa traducción como ataúd. Tenían una caja vacía, como un ataúd con algo muerto. Un lugar sin presencia, porque ya Dios no estaba con ellos por causa de su desobediencia. 20 años con el arca, pero no estaba Dios con ellos. ¿Se imagina aquel momento en el que mandaron a traer el arca pensando que Dios estaba con ellos y volvieron a perder contra los filisteos? Ahora, hermanos, ¿cuántas veces usted y yo hemos hecho algo pensando que Dios está con nosotros y resulta que ya no estaba con nosotros? ¿Cuántas veces hemos emprendido algo y hemos dicho, no, es que siento de Dios, aquella peligrosa expresión, siento de Dios hacer esto, hacer aquello, y resulta que Dios no estaba en el asunto? Ya Dios no estaba en el asunto. Y entonces hemos pagado las consecuencias de no haber valorado la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa. Yo le pregunté o les dije que pusieran 5 cosas priorizadas. ¿Qué es lo más importante que usted le puede dejar a su familia? ¿Qué es lo más importante que usted pueda legar a sus hijos? Y aunque pusieron todas las cosas buenas, lo más importante tiene que ser la presencia de Dios. Eso tiene que ser lo más importante en nuestra vida, porque sin la presencia de Dios, usted y yo estamos fritos, estamos muertos. Si no hay presencia,
no hay el obrar sobrenatural del Espíritu Santo, no está ese mover de Dios en nuestras vidas. Eso debe ser lo más importante en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Ahora, como esposos debemos comprender que lo santo de Dios no se puede profanar. Diga conmigo, lo santo de Dios no se puede profanar. Ahora, Dios le dio a usted algo muy importante, que es su propia vida. Y nos la dio para que la administremos de una forma correcta. Entonces tenemos que hacernos la pregunta de cómo estamos administrando nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Dios es claro y su palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero preguntarte en esta tarde, a ti que eres templo del Espíritu Santo, porque tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué es lo que hay en el altar de tu vida? Porque podemos ser templo, pero tener en el altar lo incorrecto. ¿Qué es lo que hay en el altar de tu vida? Porque lo santo de Dios no se puede profanar. Israel comenzó a desviarse de en pos de Dios. Dios le dijo en Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, y solamente a Él adorarás y solamente a Él servirás. Pero Israel en Canaán se dejó influenciar por los filisteos, por los amalecitas, por los moabitas, por todas esas naciones, y empezaron a adoptar sus costumbres y empezaron a adoptar sus formas, sus ídolos, pero lo santo de Dios no se puede profanar. Y como esposos, como parejas cristianas, por supuesto, debemos entender que lo santo de Dios no se puede profanar. ¿Qué es lo que permites en tu vida? ¿Qué es lo que permites en tu matrimonio? ¿Qué es lo que permites en tu casa, en tu hogar? Porque tu casa, tu familia, tu matrimonio debe ser como el arca del pacto, donde Dios pueda depositar su presencia santa, pura. Pero ¿qué es lo que se permite en nuestras vidas? A veces permitimos que venga a nosotros la queja, el reproche a Dios. A veces permitimos la murmuración, la detracción, la incredulidad, y empezamos a desviarnos de lo que verdaderamente debemos seguir, y entonces empezamos a meter dentro del arca, dentro del templo, a poner en el altar de nuestro corazón otras cosas que no es lo que a Dios le agrada. Y debemos tener cuidado, porque así como Israel perdió en batalla 2 veces porque Dios ya no estaba con ellos, a ti y a mí nos puede ocurrir lo mismo pensando que Dios está siempre con nosotros. Y sí, porque ahora estamos en la gracia, bajo la gracia de Cristo. Pero aunque Dios esté con nosotros, Él no nos va a eximir de las consecuencias de hacer algo que vaya en contra de su voluntad, que vaya en contra de su palabra y que vaya en contra del propósito de vida que tiene con nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. Dile a tu esposa o a tu esposo, si lo tienes aquí, a tu pareja, tú eres templo del Espíritu Santo. Pero lo santo de Dios no se puede profanar. No se puede profanar. Tú debes compartir solamente lo que a Dios le agrada. Pablo le dice a los corintios que no nos unamos en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial, refiriéndose al diablo? El yugo desigual con este mundo, el yugo desigual con las corrientes de este mundo, con el evangelio light que hoy tanto se ha metido en las iglesias, con esas costumbres pecaminosas que entran a las familias y que se permiten ciertas cosas pensando que Dios siempre va a estar de acuerdo, pero no es así. Lo santo de Dios no se puede profanar. Que entra por tus ojos, que entra por tus oídos, que entra a tu corazón, que permites en tus pensamientos, porque tú eres templo del Espíritu Santo y la presencia de Dios debe reinar y debe gobernar tu vida cada día y todos los días de tu vida. Recuerda, número 1, lo santo de Dios no se puede profanar, no se puede profanar. Ahora, en segundo lugar, como esposos o como familias, debemos reconocer que necesitamos traer la presencia de Dios a nuestra vida. Debemos reconocer que necesitamos traer la presencia de Dios a nuestra casa. Lo necesitamos. Debemos traer la presencia de Dios a nuestra vida. Es lo más valioso, hermanos. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Moisés lo entendió y ya os dije al principio que él le dijo al Señor, si tu presencia no va, no me saques de este lugar.
no nos saques de este lugar. Y cuando tú emprendes algo, por ejemplo, cuando buscamos un trabajo, por duro que parezca o extremo que parezca, cuando buscamos un trabajo debemos decir, Señor, que este trabajo esté en tus planes, esté en tu voluntad, que este sea un trabajo que tú me des, porque si Dios nos lo da, nos van a pagar bien, nos van a tratar bien, vamos a estar bien y no nos va a impedir venir a la iglesia. No nos va a robar el ánimo, no nos va a robar las fuerzas, no nos va a robar el tiempo, porque Dios bendice todo lo que da. Pero cuando buscamos un trabajo, yo sé que a veces en la desesperación cogemos cualquier cosa, pero cuidado, porque cualquier cosa no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero necesitamos traer la presencia, buscar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces oras a la semana? ¿Cuántas veces oras y lees la palabra de Dios a la semana en tu casa? Es más, si tienes hijos y más aún si son pequeños, ¿cuántas veces a la semana le dedicas tiempo a tus hijos para sentarte y leerles la Biblia, para sentarte y leerles un devocional que les hayas comprado, para sentarte y ministrarles el corazón de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios? Porque si haces eso, estarás trayendo la presencia de Dios a tu vida, estarás trayendo la presencia de Dios a tu casa. Dios quiere reinar, gobernar en el templo que Él nos ha establecido. Pero ¿qué hay en el altar de nuestra vida? Debemos reconocer que necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Y hermanos, la presencia de Dios no viene como con una varita mágica, ¡pim!, y ya estás lleno de Dios. No funciona así, no funciona así. La presencia de Dios viene cuando la anhelamos, cuando la deseamos y cuando nuestras actitudes y nuestra conducta es consecuente a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sabes? El salmista, y yo te lo voy a leer, el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Recuerde que usted y yo en el Edén caímos de la naturaleza de Dios. La creación era perfecta, Adán y Eva eran perfectos, gozaban de Dios, Dios se paseaba en medio del huerto, la presencia de Dios estaba con ellos de forma permanente, pero por el pecado caímos de su gloria. Caímos de la gloria de Dios, perdimos la imagen de Dios y la naturaleza pecadora entró en ti, entró en mí por aquel pecado original y nos sigue persiguiendo. La seguimos arrastrando. Aún en Cristo sigue detrás de nosotros buscando recuperar el viejo hombre, recuperar la vieja mujer para que sigamos perdidos, errantes, como vagabundos en este mundo sin presencia de Dios. Pero eso no debe ser así. El alma, el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, y lo necesitamos, hermanos. Jesús es la fuente de vida, el pan de vida. Él trae gozo, Él trae refrigerio, Él trae sosiego, Él trae esperanza, trae paz a nuestra vida. Pero si tú y yo no oramos a diario, si tú y yo no buscamos al Señor, si tú y yo no vamos a su palabra y profundizamos en ella y le decimos, Dios, habla a mi vida porque quiero atraer lo tuyo a mi casa, quiero atraer lo tuyo a mi corazón, deseo tu presencia en mi vida. Si tú no lo haces, si yo no lo hago, la presencia no va a estar y vamos a tener un arca vacía. Ahora, ¿tú quieres tener un arca vacía? Creo que sí. ¿No? ¿Verdad que no? Hermanos, podemos proclamar a Cristo con nuestros labios. Y escuche bien lo que le voy a decir. Podemos proclamar a Cristo con nuestros labios. Podemos decir, no, yo soy cristiano hace 20 años. Nací en una familia cristiana, pero no tener presencia. Y eso es peligroso, extremadamente peligroso. Porque la presencia de Dios representaba seguridad, protección, provisión para el pueblo de Israel. Y si tú y yo no buscamos al Señor y no buscamos llenar este templo de su presencia, y en vez de buscar la presencia lo llenamos con basura, con otras cosas, entonces vamos a estar en un grave peligro. ¿Usted lo comprende? Así que dile al que tienes a tu lado, necesitamos traer la presencia de Dios a nuestra vida. El salmista dijo en el Salmo 63, yo te lo leo, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca
y árida donde no hay aguas. ¿A cuánto les gusta pasarlo mal? ¿A alguien le gusta pasarlo mal, sufrir, lamentarse, llorar continuamente? Creo que no, ¿verdad? Ninguno somos masoquistas que nos guste pasarlo mal, ¿verdad que no? Pues escúchenme, en esos momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, de debilidad de nuestra vida, el alma se aflige, se angustia y quiere tomar el lugar que le pertenece al Espíritu para gobernar nuestra vida y para que vivamos de una forma emocional. Pero el salmista entendió que en esos momentos difíciles, en los que todo parece seco y árido sin esperanza, él expresó: mi alma tiene sed de ti, sed de ti, mi carne te anhela. Hermanos, cuando Dios lo ha tocado, recuerde por un momento, cuando usted ha sentido la presencia de Dios y el Espíritu Santo ha venido a su vida y lo ha ministrado, a que se siente bien, a que es algo bonito, a que es algo maravilloso, cuando el Espíritu Santo viene y se pasea y entra a lo más profundo y trae paz a nuestra vida, trae descanso, ¿verdad? Esa experiencia no nos la quita nadie, nadie la puede borrar. El salmista dijo: mi alma tiene sed de ti, porque él entendía la importancia de la presencia de Dios. Así que dígale al que tiene a su lado: no te duermas, porque todavía falta un poquito. En tercer lugar, como esposos, como familias, como matrimonios, como parejas, si todavía no has llegado a esa bendición del matrimonio, debemos entender que necesitamos ser consecuentes con la necesidad de la presencia de Dios. Ahora lo voy a explicar. Necesitamos ser consecuentes con la necesidad de la presencia de Dios. El pueblo de Israel sabía que para acercarse a Dios en la antigüedad debían hacerlo a través de ¿qué? De sacrificios, ¿no? De llevar un cordero, de llevar una paloma, de llevar un animal y acercarse mediante los holocaustos, mediante los sacrificios, acercarse a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de acercarnos a Dios mediante Cristo, ¿verdad? Ahora, puede ocurrir que usted y yo sepamos que necesitamos a Dios, que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, pero que no seamos consecuentes con esa necesidad. Y eso quiere decir que aunque sepamos que lo necesitamos, no hacemos nada por acercarnos a Él. No hacemos nada por buscarlo. No hacemos nada por agradarle. Lo sabemos. Sé que necesito a Dios. Sé que debo obedecer a Dios. Sé que debo obedecer a la palabra de Dios. Sé que necesito al Espíritu Santo, pero no hago nada para acercarme a Él. Y no debe ser así. Necesitamos ser consecuentes. Diga conmigo, consecuentes con la necesidad de la presencia de Dios. ¿Sabe? En Primera de Reyes se nos habla la historia de la tsunamita y el profeta Eliseo. Esta mujer entendió lo que representaba el profeta Eliseo en ese tiempo, en ese contexto, para ella. Tanto fue así que habló con su esposo, lo convenció y le dijo: hagamos un lugar para que cuando el profeta venga tenga dónde morar, tenga dónde habitar, tenga dónde estar aquí en nuestra casa. Aquí en nuestra casa. Ella lo entendió y se movió, fue consecuente con la necesidad que tenía de Dios en su vida. Ahora, cuando usted y yo somos consecuentes con esa necesidad, hermanos, no nos importa nada y nos disciplinamos espiritualmente para buscar a Dios. Cuando usted y yo entendemos y somos consecuentes con esa necesidad, no dejamos pasar un día sin ir delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito ser cambiado, necesito ser transformado. Necesitamos llevar el arca a nuestra casa. Necesitamos llevar la presencia a nuestra casa. Hermanos, cuando usted y yo somos consecuentes con esa necesidad, no nos importa perder el mundo con tal de ganar a Cristo. No nos importa que las amistades dejen de hablarnos porque decidimos no compartir con ellos lo que no es grato y agradable delante de Dios. Cuando usted y yo somos consecuentes con agradar al Señor, si estamos en un lugar donde lo que se habla no bendice, donde hay crítica, hay chisme, hay mentiras, hay murmuración o otras cosas,
hermanos, nos levantamos y nos vamos porque no nos importa lo que puedan pensar de nosotros, porque queremos ganar a Cristo, porque queremos traer la presencia de Dios. Recuerde el primero, lo santo de Dios no se puede profanar. Debemos ser consecuentes, así que debemos buscar al Señor. El salmista dice en el Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo no sé a qué hora ora usted, tampoco quiero que me lo diga, pero lo que sí sé es que la Biblia nos enseña que el mejor momento para orar siempre es en las mañanas. ¿Por qué? Porque está en silencio, porque su alma está quieta, porque sus pensamientos todavía son poquitos y no le están dando vueltas en la cabeza, porque usted puede ahí buscar al Señor y dejar que el Espíritu Santo lo ministre. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Usted puede orar en el momento que quiera, cuando usted quiera, pero sepa que si lo hace cuando todo está en silencio, será mucho mejor. Porque si lo hacemos al final del día, estaremos cargados, cansados, trabajados, preocupados con todo lo vivido en el día, y el alma tendrá ahí un revolú de emociones y estará en un estado que difícilmente nos va a permitir poder entrar a la presencia de Dios. Debemos ser ¿qué? Consecuentes con la necesidad de la presencia de Dios. Busquen en su Biblia el Salmo 27, por favor. Este sí quiero que se lo grabe en su mente si es posible, porque debe ser la actitud que debemos tener con el Señor. Salmo 27. No se lo di a los chicos de imagen, porque quiero que usted lo busque en su Biblia. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene? Salmo 27, versículo 8, dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué ha dicho mi corazón? ¿Qué ha dicho su corazón? Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermanos, esta debe ser nuestra actitud. Buscar al Señor. Es más, Él dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Porque llegará el día, como dicen los evangelios, en los que tendrán comezón de oír la palabra de Dios y no podrán escuchar. Llegará el día en el que ya será demasiado tarde venir a Dios, porque ya Dios habrá establecido que es el fin y no habrá oportunidad. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Cuando usted ore, disponga su vida, traiga la presencia de Dios. Espíritu Santo, te anhelo, te necesito. Ven con tu presencia. Llena mi vida, llena a mi esposo, a mi esposa. Ven sobre mis hijos, llena esta casa, llena este hogar, llena este lugar donde vivo, donde trabajo. Ven, necesitamos la presencia. Lleva el arca de Dios a tu casa. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Sé consecuente con la fe que tú estás profesando, porque si no lo somos, hermanos, estamos en peligro. Podemos proclamar a Cristo y ya Dios no estar con nosotros. ¿Lo entendemos? Como esposos debemos entender que la presencia de Dios representa plenitud. Solamente ese toque de Dios, ese toque del Espíritu Santo trae descanso a nuestra vida, trae descanso a nuestra alma, trae paz a nuestra vida. Y cuando somos ministrados en liberación, en sanidad interior, y el Espíritu Santo viene y hace su obra completa en nosotros, hermanos, eso es un éxtasis de vida maravilloso, porque la presencia de Dios trae plenitud, plenitud. Ahora, ahí estaba el pueblo de Israel. Traigamos el arca, llevemos el arca a la zona de batalla, porque vamos a ganar la batalla, porque vamos a vencer a los filisteos, porque nos vamos a vengar de que nos hayan ganado una vez. Y ahí estaban ellos, mandaron a que trajeran el arca, llegaron los levitas, los sacerdotes, al lugar de la batalla, al lugar de encuentro, pero perdieron, porque ya Dios no estaba con ellos. La presencia para ellos, el arca para ellos les representaba todo. Todo, podían estar confiados porque simbolizaba que Dios estaba con ellos. Pero hermanos, si tú y yo no entendemos que la presencia de Dios
trae plenitud a nuestra vida y trae seguridad y trae gozo en medio de las dificultades y trae provisión a nuestra vida y lo trae todo. Si no lo entendemos, no lo vamos a valorar, no la vamos a buscar y vamos a dejar que el enemigo nos robe la presencia, nos robe el arca. Y no puede ser así, no debe ser así, porque si no vamos a perder las batallas, vamos a perder las guerras. Nos vamos a dejar llevar por el alma ante las aflicciones de la vida, ante las necesidades y las circunstancias adversas. Y no puede ser así. No es con espada, ni con ejército, ha dicho el Señor, sino con mi espíritu. Es con su presencia, es con el Espíritu Santo. ¿Qué tanto valoras la presencia de Dios? Y esta es una pregunta muy seria para todos los que estamos aquí. ¿Qué tanto valoras la presencia de Dios? ¿Qué tanto valoras al Espíritu Santo en tu vida? Porque cuando valoramos la presencia de Dios, hacemos hasta lo imposible por aferrarnos y conservarla y no dejar que nada nos la robe, no dejar que nada nos la quite. Huimos de los problemas, huimos de la tentación, huimos de todas esas cosas que lo único que van a hacer es dañarnos, afligirnos y robar la presencia. Porque recuerde que el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Y si tú y yo persistimos en un error de carácter, en un hábito oculto, en algo que profana lo santo de Dios, el Espíritu Santo se va a entristecer y entonces va a dar un paso al lado y vamos a quedar expuestos a las tinieblas, vamos a quedar expuestos a este mundo. Hermano, si usted tiene cosas ocultas en su vida, si como matrimonio o como ser individual tiene cosas ocultas en su vida, tiene cosas aún por resolver, si tiene cuentas pendientes con el mundo espiritual, resuélvalo pronto. Resuélvalo pronto, porque el enemigo de nuestras almas es malo. Malo, malo, malísimo. Y tarde o temprano, si tenemos cuentas pendientes con el mundo espiritual, seremos como perros con collar en sus manos, en el que nos va a dejar ir, hasta el momento en que diga se acabó y otra vez para atrás, otra vez para atrás. No podemos permitir eso. Necesitamos entender que la presencia de Dios trae plenitud a nuestra vida. Me mostrarás la senda de la vida, dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Cuidémonos de que nos pase como a Israel en batalla, que pensaban que Dios todavía estaba con ellos y perdieron trágicamente y les robaron lo más valioso, lo más precioso. Hermanos, su vida es valiosa, el propósito de Dios en su vida es valioso, pero la presencia de Dios en su vida es lo más importante, es lo más valioso. Ore, busque al Señor mientras pueda ser hallado, porque el Señor viene pronto. Y cuando venga, que nos halle velando, que nos halle buscándolo y que nos halle aquí en el corazón y en nuestra mente, agradándole en todo. No se contamine, no deje que nadie lo contamine, no deje que nadie le robe lo santo de Dios, porque si no va a quedar en peligro. Por último, déjeme decirle que la presencia de Dios trae bendición a nuestra vida y la trae en gran manera. Y no solamente a nuestra vida, sino a nuestro entorno. Cuando usted es un hombre y una mujer llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios, allí donde vaya, Dios va a bendecir. Allí donde llegue, allí donde pise, Dios va a bendecir. Porque la bendición de Dios se derrama por causa de una persona que ha dedicado su vida, su tiempo, por tenerlo a Él en su interior, por llenarse de Él. Labán, el suegro de José, si usted recuerda la historia de Génesis, fue bendecido por causa de Jacob. Fue bendecido por causa de Jacob porque Dios estaba con él. Y Labán se lo dijo, es que Jehová me ha bendecido por causa tuya, porque Dios estaba con él. Y qué bueno es cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está contigo, cuando tú portas la presencia de Dios y allí en tu trabajo todo es diferente. Y Dios te da gracia con tu jefe, y Dios te da gracia con tus compañeros, y Dios te da gracia en la calle porque tienes al que es todopoderoso dentro de ti, porque cargas al Espíritu Santo. La presencia trae plenitud y la presencia de Dios bendice nuestra vida y bendice nuestro entorno. Pero yo te quiero preguntar, como matrimonios, ¿qué tanto estás cuidando la presencia de Dios en tu casa?
Porque tu casa puede ser un lugar como el tabernáculo de reunión, donde estaba lo más sagrado, o puede ser un lugar profano, donde lo santo de Dios se ha cambiado por lo profano, por lo impío de este mundo. Piénsalo bien, porque necesitamos traer la presencia de Dios a nuestra vida. Cuando tú decidiste emprender una vida en pareja, cuando tú decidiste comenzar un nuevo viaje, un nuevo camino con la persona que tú elegiste, lo hiciste con ilusión, lo hiciste con esperanza, lo hiciste con buenos deseos, con planes de vida, con proyectos de vida, pero que en medio de todo eso lo hagas y vivas y camines hoy en día sabiendo que necesitas traer la presencia de Dios a tu matrimonio, a tu relación de pareja. Oren en casa, oren juntos, traigan la presencia de Dios. Hombre, mujer, por separados, traigan la presencia de Dios, conviertan su casa en un tabernáculo donde la presencia de Dios habite, donde Dios está. Sé que es difícil, porque hay roces, hay cosas, hay dificultades, pero quitemos la queja, quitemos el lamento, no permitamos la crítica y la murmuración en nuestras casas, no permitamos que se hable lo que no es de Dios en nuestras casas, porque todo eso va quitando la presencia de Dios de nuestras vidas, y entonces el enemigo vendrá, instaurará su trono en nuestros hogares, y eso no es lo que Dios quiere. Traiga la presencia de Dios, porque la presencia de Dios trae bendición a nuestras vidas, a nuestro entorno. Ustedes dijeron que quieren dejarle a sus hijos, a sus generaciones, palabra de Dios, un buen testimonio, oración, que caminen en el camino del Señor. Dijeron que querían dejarles valores espirituales, una buena educación, y todo eso está bien, pero si en ellos no está el saber que lo más valioso en su vida es la presencia de Dios, no van a buscar la integridad, no van a buscar la rectitud de corazón, no van a buscar lo santo de Dios, porque entonces habrán entendido que otras cosas son más importantes, que en el altar de sus vidas Dios sea el primero y que la presencia de Dios pueda llenarlos y ser derramados sobre ellos. Pero usted se lo debe enseñar con su ejemplo. Usted debe ministrarse el uno al otro con sus conductas, esposo, esposa, pero también a sus hijos, también a su entorno. La gente tiene que darse cuenta que en usted hay algo diferente, porque usted porta al que es todopoderoso, usted porta al Dios de los cielos, usted porta al Espíritu Santo en nuestra vida. 20 años lamentando en pos de Jehová, porque Dios ya no estaba con ellos, porque sabían que se habían equivocado. 20 años, el arca otra vez en Israel, pero ya Dios no estaba con ellos. Y tuvo que levantarse Samuel como profeta de Dios y empezar a exhortar al pueblo y a decirle: quitar las imágenes, derribar los ídolos, dejar de seguir a los dioses paganos, arrepentíos y volveos al Señor, para que Dios volviera a estar con ellos y pudiera el rey David volver a vencer a los filisteos. Mire, en último lugar, abra conmigo la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Y ahí vamos a leer dos pasajes. Porque esta historia no es una historia sin más. Esta historia es una historia muy amplia en la Biblia. De hecho, se encuentra tanto en Primera de Crónicas como en Primera y Segunda de Samuel, donde se nos habla de todo este contexto y de todo lo que ocurrió. Primera de Crónicas, capítulo 13. El rey David, en el primer año de su reinado, fíjese bien, en el primer año de su reinado, hace una proclamación súper importante para toda la nación de Israel. ¿Quién fue rey antes de David? Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios, se olvidó del Señor, quiso ir en pos de sus ideas, de lo que sentía, y Dios lo desechó. Pero David, en el primer año de su reinado, dijo lo siguiente, Primera de Crónicas 13:3, y traigamos el arca de nuestro Dios, ¿a dónde? A nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Otra vez léalo. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros,
porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Hermano, ¿hace cuánto que no ora de verdad en su casa? ¿Hace cuánto que no busca al Señor con devoción? Porque podemos buscar a Dios por costumbre. Podemos hacerlo por costumbre, por rutina, por religiosidad. Pero ¿cuánto hace que usted no va delante de Dios con la intención de ser cambiado y con la intención de que el Espíritu Santo pueda ministrar su vida? David dijo, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Traigamos el arca, porque no le hemos hecho caso. Desde el tiempo de Saúl no le hemos hecho caso. ¿Hace cuánto que usted tal vez no valora lo santo de Dios? ¿Hace cuánto que usted no valora lo sagrado de Dios, que es su presencia? En esos momentos de cólera, de ira, en los que suelta maldición por su boca, no está valorando lo santo de Dios, porque usted es templo del Espíritu Santo. Hombres o mujeres también en esos momentos en los que se dejan llevar por lo que ven en la calle y son atraídos y seducidos por las pasiones que gobiernan el alma y no valoran lo más sagrado, lo más preciado, que es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Hace cuánto? David dijo, traigamos el arca. Y si me ayudan con una instrumental, por favor, traigamos el arca. Traigamos el arca. Esos momentos en los que el Espíritu Santo te habla y te dice, ora. En los que tú dentro de ti sabes y sientes que debes orar, que debes ir a la palabra de Dios, pero eliges el camino contrario y gastas, inviertes tu tiempo en otras cosas y no valoras lo sagrado, no valoras lo santo, no valoras lo eterno. Traigamos el arca. Traigamos el arca, dijo David. Lo entendió, hermanos. En el primer año de su reinado entendió lo importante que era tener el arca de Dios, porque entendió que representaba la presencia de Dios, que representaba que Dios estuviera con ellos, que Dios volviera a ser el rey de Israel, que Dios volviera a ser el que gobernaba el pueblo. Entendió que solamente la presencia de Dios les iba a traer seguridad y dijo, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y usted en su casa, ante las dificultades, en su relación de pareja, con sus hijos, en su trabajo, ¿qué hace? Toma a su esposo, a su esposa, a sus hijos y les dice, vamos a orar, o entra en la queja, en el lamento, en la desesperanza. O puede hacer como el rey David, que dijo, traigamos el arca de nuestro Dios, porque entendió lo que eso representa, lo que eso simboliza para su vida. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Vuelva al lugar secreto. Vuelva al lugar secreto, hermano, hermana. Si usted quiere que su matrimonio florezca, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de la escasez que podamos pasar, a pesar de los problemas, si usted quiere que su matrimonio florezca, traiga la presencia de Dios a su casa. Traigamos el arca, dijo David. Si usted quiere que sus hijos florezcan en esta vida y les vaya bien, traigan la presencia de Dios a su casa. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. No vale estar así, porque Dios a los tibios los vomitará de su boca. O estamos en Cristo. Y si usted hoy, el Espíritu Santo le está haciendo recordar que tiene batallas perdidas, que desde hace tiempo no tiene una victoria, que lleva tiempo perdiendo batalla tras batalla, que lleva tiempo perdiendo con sus hijos, que lleva tiempo perdiendo la relación de pareja. Si usted lleva tiempo viviendo eso, tal vez le ha ocurrido como al pueblo de Israel, que pensaron que Dios estaba con ellos, pero Dios ya no estaba con ellos. Pero hermanos, la buena noticia es que eso tiene solución. Traigamos el arca, traigamos el arca. Ore en su casa. Sé que no está de moda,
Lo sé. No está de moda orar. No está de moda leer la Biblia. No está de moda buscar a Dios. No está de moda santificarse. No está de moda buscar la santidad, la integridad de corazón. Oiga, no está de moda. Pero diga como el rey David: traigamos el arca. Traigamos el arca a nuestra casa. Ponte de pie ahí en tu lugar. Si tú llevas tiempo perdiendo batallas, perdiendo las guerras, aún profesando tu fe en Cristo, con oraciones vanas, religiosas, perdiendo batallas, vuelve a llevar el arca a tu casa. Vuelve a llevar el arca a tu matrimonio. Si no paras de pelear en la pareja, si no paras de discutir en tu casa, si ya no ves futuro para tu hogar, para tus hijos, traigamos el arca. Lleva la presencia de Dios a tu vida. Porque sabes, en ese transcurso, desde que David dijo traigamos el arca empezó a dar vueltas por la tierra de Canaán, por el territorio filisteo, hasta que llegó a una casa, a la casa de Obed-Edom, levita. Y dice la Biblia que el arca de Dios estuvo, en 1 de Crónicas 13:14, el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, diga conmigo 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. En ese transcurso, desde que el arca fue robada hasta que David dijo traigámosla, empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegó a esta casa. Y cuando llegó a esta casa fue valorada el arca por lo que representaba y simbolizaba. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo su casa y todo lo que tenía. Hermanos, ame la presencia de Dios. Conságrese, consagre su mente, consagre su corazón, consagre sus ojos. Deje de prestar sus sentidos y su vida a las cosas de este mundo. Dejemos la rebeldía, dejemos la impiedad, dejemos de ver lo que no bendice, de oír lo que no bendice, de hablar lo que no bendice, y traigamos la presencia, porque la presencia de Dios bendijo esa familia, bendijo esa casa, y Dios quiere hacer lo mismo con lo tuyo. Así que ora al Señor ahí en tu lugar. Tal vez debas ponerte a cuentas con Él en esta noche. Tal vez debas decirle: Señor, perdóname porque no he hecho caso a tu Espíritu Santo. Tal vez debas decirle: Señor, hace tanto tiempo que no voy delante de ti con la intención de buscarte de verdad. Tal vez debas decirle: Señor, perdóname porque me he vuelto religioso y oro por rutina, oro por religiosidad y oro por costumbre, pero mi corazón ya no está contigo. Tal vez debas arrepentirte hoy y decirle: Señor, perdóname porque no he valorado lo santo, no he valorado lo sagrado. Pero hoy, Señor, me determino a valorar lo santo, a valorar tu presencia, a buscarte en oración, a buscarte en tu palabra. Hoy me determino a decidir conforme a tus principios, conforme a tu palabra. Hoy me determino, Señor, a santificar mi vida, a santificar mis ojos, mi corazón, a santificar todo mi ser. Pero tú debes decírselo. Tú debes decir como el rey David: traigamos el arca de nuestro Dios. Porque tu vida está en juego. ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? ¿De qué te vale profesar a Cristo y que tus hijos se pierdan? ¿De qué te vale profesar a Cristo y ser infeliz, no tener alegría, no tener paz, porque la presencia de Dios ya no está contigo? ¿De qué te valen seguir otros dioses, las riquezas, la fama, la popularidad, los elogios de este mundo, y en tu alma y en tu corazón estar vacío porque no está la presencia de Dios? Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Ese debe ser tu objetivo. Ese debe ser la finalidad de tu vida, traer el arca de Dios. Oh Señor amado, clamamos por tu presencia. Y si me ponen la pista que he pedido, clamamos por tu presencia, Señor. Clamamos por tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo. Dile: Señor, ven a mi vida.
Te invito, Espíritu Santo de Dios. Te invito, Espíritu Santo de Dios. Yo te voy a invitar a que puedas pasar aquí delante solamente si tú quieres que la presencia de Dios habite en ti, habite en tu casa, y que podamos orar juntos en esta tarde, en esta noche, y que podamos invitar a Dios a reinar y a gobernar a nuestra vida, en nuestra vida. Invítalo a tu casa, invítalo a tu vida, invítalo a tu vida. Dile, Espíritu Santo, ven y ocupa tu lugar, ven y ocupa el trono mientras vas pasando aquí delante. Invítalo a tu vida.